Comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo, así no sea correspondido sudaré solo, Buenas, buenas, buenas. solo, después de oír Estamos aquí en una nueva emisión de Ojo con los Medios por el Avia Yala Televisión junto a nuestro querido Lord Anthony. Lord Anthony, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Un placer nuevamente compartir las cámaras y este espacio de las noticias internacionales, este análisis, un día especial. Y bueno, gracias por la invitación. Estamos acá dispuestos a darles todo lo mejor de nosotros. Bien. Vamos a saludar entonces, luego de esta introducción, a Andrés Allari, que está en Buenos Aires. Hola Andrés, bienvenido. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted cómo se siente? Bien, un poco agobiado con toda esta parafernalia que se armó con el documental. Quédense tranquilos, muchachos, la libertad de expresión es esto, poder ver diferentes voces, pensar, debatir y no promover únicamente un discurso único. Lo interesante de cualquier sociedad y de esta sociedad tan globalizada que tenemos es que podamos, lo decimos siempre en Ojo con los Medios, ¿no? Consumir distintos tipos de información y hacernos nuestras propias visiones y consideraciones. Y lo importante del documental del Cártel de la Mentira no es que lo haya hecho un argentino, un iraquí, un somalí o un estadounidense. Es lo que dice el documental y eso es ese es el debate que hay que dar. Mucha xenofobia en torno a la presentación de hoy. Bueno, básicamente eso ha sido en las redes sociales, tratar de poner excusas y tocar las cosas por de fuera. Y de pronto tampoco ponen a pensar de que hay bolivianos que en el exterior también pasan por lo mismo y por peores cosas. Yo recuerdo que hace poco compatriotas bolivianos tenían que hacerse pasar por peruanos porque había un sello de que eran todos, o que todos nosotros bolivianos éramos narcos, y bueno, era una situación difícil, y obviamente esa situación ha ido cambiando a lo largo de este proceso de cambio, y ahora uno se siente orgulloso de decir que es boliviano, pero siempre ha habido este tipo de cosas para echar lodo a algo que es obvio y es una forma de menospreciar el trabajo que se hace, y obviamente esto está fuera de toda orden lógico y legal, digamos, por mencionar algo, ¿no? Es una cosa que pasa y que sucede, y que lamentablemente también los bolivianos en el exterior lo sufrimos, y bueno, es una cosa que utilizan para Bueno, bajar acá, mucho. pero lo que nos pasa seguido, Mariano, que lo que se termina discutiendo cuando decimos cosas es nuestra nacionalidad y no las cosas que decimos. Y esto no corresponde. Por ejemplo, acá el jefe de campaña de Mauricio Macri no es que haya hecho un documental, sino que es el jefe de campaña, diseña todas las campañas políticas del presidente de Argentina y es ecuatoriano. Y nadie discute el tema de su nacionalidad ni nada que se le parezca. Lo que se le puede criticar es que implementa guerra sucia, que establezca una línea u otra, pero esas discusiones sobre el tema nacionalidad ya no vienen al caso, no corresponden. Todos los extranjeros y los inmigrantes que decidimos vivir en otro país, en general pagamos impuestos, colaboramos con los países donde vivimos, eh, y está además discutir el tema nacionalidad. Lo que se debe discutir es el contenido y las ideas. Después, si las ideas, lo repito, si las emite un argentino, un brasilero, un iraquí, un español, un alemán o un estadounidense, tiene que quedar no en un segundo plano, en un 18º plano, en ningún plano. Eh, pero bueno, esto sí realmente que molesta un poco y es esperable, ya lo comentábamos el otro día, porque así se desvía la atención del contenido de fondo de lo que se está discutiendo, pero bueno,
hacemos un llamado y a la tranquilidad de todos, porque se pone la gente muy tensa, o la gente que está ligada a los medios. Es solo la proyección de un documental y quédense todos tranquilos. Y debatamos lo que está en el documental, en todo caso, si les interesa, y si no nos interesa, no lo debatimos. Y básicamente en las redes sociales se ha planteado precisamente eso, desviar la atención con otras cosas que no tienen nada que ver, el precio de cuánto habrá costado la producción, que por qué se tiene que contratar a un periodista extranjero para este documental, cosas que, como usted bien lo dice, comandante, no vienen al caso, porque lo que hay que discutir es la base, la idea, lo que propone este documental, para aclarar lo que por mucho tiempo se ha visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, sobre precisamente el momento exacto en el cual se ha dado este tipo de manipulación de información y discutir esas ideas que son muy importantes, doctor. Sí, porque me Sí. parece que lo esencial es, se empezó a hablar del documental de Andrés antes de verlo, es decir, la descalificación antes de verlo, la descalificación por el suelo en el cual nació esa persona. América Latina fue una tierra de recepción de migrantes en el siglo XIX, en el siglo XX, en general migrantes que huían por temas políticos y temas económicos. Eh, Hubo nuevas migraciones producto de las dictaduras y el neoliberalismo en los 60 y 70 y después entrado los 90, es decir, las migraciones, los movimientos migratorios son constantes. En el mundo se ha producido la mayor tasa de refugiados de la historia de la humanidad, 65 millones de personas, y digamos, y hablar de escraches, hablar de violencia, hablar de sacar a patadas, es triste la discriminación en ese punto. Sí, no, definitivamente. Y eso es Después lo... hay un tema más, perdón, sobre el tema de la financiación estatal a este tipo de proyectos. La derecha utiliza siempre este mismo discurso, ¿no? Y yo quiero decir algo. Cuando yo voy a comprar el papel higiénico que promociona su marca en Página 7, por ejemplo, o voy al supermercado que promociona sus productos en Página 7, yo estoy consumiendo y estoy pagando por esos productos, y indirectamente, con esa misma lógica, también yo le estoy pagando el sueldo al director de Página 7. Yo, como cualquier ciudadano. En cualquier país existe la esfera pública y la esfera privada. Tanto la esfera pública como la esfera privada se abastece, se nutre de los ingresos de la ciudadanía, no solo la esfera pública. Yo pago impuestos, pero también pago los productos de la publicidad que sale en Página 7. Con esa misma lógica, yo y casi 11 millones de bolivianos le pagamos los sueldos a todo este cártel de la mentira y no le pagamos los sueldos para que organicen campañas de desprestigio. La plata de la publicidad privada también sale del bolsillo de los bolivianos, no solo la estatal, porque este es un eje central, ¿no? ¿Cómo el Estado paga esto? No, yo también le pago a Página 7 y todos le pagamos a Página 7 para que haga campañas de desprestigio, porque la publicidad privada vive y come del ciudadano común, del mismo que paga impuestos. Esta es una aclaración que es importante, porque en toda la región el problema es cuando hay gobiernos populares que financian proyectos que a los sectores oligárquicos no les agrada. Y entonces dice, ¿cómo el Estado va a financiar eso? No, la publicidad privada también financia la cultura oligárquica de estos sectores. Y esto hay que tenerlo bien en claro, ¿eh? Claro, y Cuando además, yo voy al baño y uso el papel higiénico, sí. también le estoy pagando el sueldo al director de Página 7 con esa misma lógica. Bien, ahora también hay cosas que se olvidan y se quedan fuera de la memoria, y hay casos específicos y se ha planteado también de que había medios de comunicación que recibían una partida de los anteriores gobiernos para hacerles publicidad. Se les daba una partida de los gastos reservados, la partida C o D, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, pero que básicamente era darles dinero a los medios de comunicación, las grandes redes, las que hoy se rasgan las vestiduras, porque son los mismos que en su momento estaban en medios de comunicación y ahora están en otros, pero se rasgan ahora las vestiduras indicando este detalle, sin
y se olvidan de que recibían ese dinero de sus gastos reservados por parte de gobiernos de turno, los gobiernos neoliberales, para hacerles el favor de desviar también la información y lo que estaba sucediendo en su momento. Es lamentable que a veces se utilicen este tipo de cosas, olvidando las cosas que se hacen en el pasado y que muchos lo hemos visto y lo hemos comprobado precisamente de esa manera, y bueno, es hasta un poco doloroso pensar en esa situación de que se rasgan las vestiduras con un tema, como ustedes lo han dicho, que es ahora debatir ideas, no debatir de dónde ha salido el dinero o Sí, cómo se han realizado las ideas, lo que se plantea frente a lo que ellos han propuesto en su momento con la manipulación de la información. y yo reitero, la torta de publicidad pública, el dinero que reparte el Estado, lo pagamos todos, en todos los países. Yo pago impuestos en Bolivia y por ende lo pago. Y la torta de publicidad privada también la pagamos todos. No, el papel higiénico no lo compra ningún extraterrestre, lo compramos todos en el supermercado. Y la empresa esa que le paga publicidad a Página 7 implica que esa torta publicitaria privada también vive del ingreso de todos los ciudadanos, en todos los países del mundo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos persiguen con eso a quienes estamos del lado del progresismo y trabajamos con los estados desde hace años, como si la publicidad privada la pagaran extraterrestres del planeta Marte. Me parece que esto es interesante remarcarlo. En definitiva. Y bueno, son cosas que se han estado viendo y como decíamos, siempre al previo de tratar de desprestigiar o de desviar la atención de lo que realmente se plantea en el documental, y eso es lo que a través de las redes sociales básicamente se ha planteado, es la discusión el día de hoy, que ha estado sabrosa. A uno tuvo que comerse unos sapitos por ahí, pero bueno, si uno ha leído y conoce la historia se da cuenta cuál es la intención que viene detrás de esta confabulación mediática de las redes sociales. Permítame una cosa más. Mi vida personal es del ámbito personal, no la hago pública. Con quién me acuesto o con quién me dejo de acostar es un problema mío y no de la Agencia Nacional Fides o de Noticias Fides ni de Página 7. ¿No? Porque tratan de, ya lo dijimos el otro día, de desviar la atención. Discutan el material, no mis relaciones privadas. Esto lo digo de onda, por supuesto. Sí, porque digamos, la vida privada de las personas está resguardada en ámbitos legales, constitucionales, y utilizarla es de una bajeza muy grande. Y como lo Y yo decíamos, tengo, y yo tengo relaciones profesionales y laborales con el ministro de la Presidencia desde hace muchos años por la labor que yo realizaba en el canal estatal, no por ninguna otra cuestión. Digo para aclarar por si a alguien le molesta que un ministro me contrate porque le parece que hago un trabajo correcto o profesional o lo que sea. Me parece que ya está bueno y cerramos o cierro yo desde acá las aclaraciones sobre este tema y vamos a repasar algunos materiales que tienen que ver con el documental y que queríamos comentar acá. Sí, para mostrar un poquito, para quienes nos pidieron informes sobre el documental, que se estrenó hace poquito, terminó el estreno hace una media horita más o menos, y mostramos algunos materiales, sobre todo de ¿Y cómo, Mariano? Sí. ¿Y cómo salió? ¿Pudieron ver algo? Porque yo de los nervios ya no veo más los partidos de vóley de la selección argentina, no veo los partidos de básquet, no veo el tenis porque no, me pongo muy nervioso y ahora sumo el estreno de documentales. ¿Cómo salió? bueno, pues, hasta donde pudimos nosotros acercarnos, el Banco Central estaba bastante lleno, mucha expectativa. En el medio de comunicación que me toca también trabajar, había mucha gente que llamaba y preguntaba. Primero había una confusión si era un libro y querían saber dónde conseguían el libro del Cartel de la Mentira, aclarándoles que era un documental y que se iba a exhibir primero en el Banco Central y que después va a haber otras salas
en las cuales se va a poder observar, pero la gente se quedaba contenta. Y otra de las cosas que también criticaba, y perdón que lo mencione, es de que se ha contratado salas para que se conozca este documental. También han tratado de desviar por ese lado, pero la expectativa ha sido bastante interesante. El Banco Central estaba lleno y bueno, la gente quiere saber la otra cara de la moneda, en este caso en particular, ¿no? El cartel de la Sí, mentira. se lo vamos a mandar a Página 7 para que lo reparta en su edición dominical, pero no creo que lo quieran incluir. Sí, definitivamente que sí, pero bueno, se la van a tener que bancar porque la gente está deseosa de conocer realmente qué es lo que hay detrás de todo esto, y siendo un documental, pues obviamente llama mucho más la atención, porque obviamente también se ha habido repercusiones, y le diré, hay unas encuestas que Ipsos ha sacado precisamente a raíz de este documental del Cartel de la Mentira relacionado con el caso Zapata. Así que la expectativa va a estar ahí, y creo que ha sido bien recibido para este estreno. Nos quedamos afuera, le diré, comandante, no nos dieron la oportunidad de entrar. Bueno, perfecto. Le voy a pedir un favor a la gente del otro lado del estudio, si pueden hacerle una llamadita a Julio Peñalosa, que necesita hacer una aclaración al aire. Si podemos contactarlo a su celular, así le damos un espacio para que haga una aclaración. Bueno, empecemos a analizar parte del material. Vamos con la nota número 2, querido director. En este caso, un caso de manipulación ocurrido previo como un intento de justificar la invasión a Irak. Nota 2, por favor. Ahí está, eso es uno de los fragmentos del documental. ¿Quiere que lo veamos? Hacer un comentario, comandante. Dale, no, vamos a verlo. Parte del documental es mostrar que estas operaciones de desinformación tienen antecedentes importantes en la historia reciente y en la más antigua. No dio tiempo de ponerlos todos, pero destacamos algunos en particular. A inicios del 90 se tiene que llevar adelante, o se decide llevar adelante, la guerra del Golfo, y se utiliza un caso que es muy bizarro para confundir a la población y justificar esa acción militar. Vamos a repasar parte de eso. Sobre manipular sociedades, recordemos algunos ejemplos de las últimas décadas. A inicios de los 90, antes de la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos se vio ante la necesidad de convencer a la opinión pública acerca de esa acción militar. Entonces contrataron los servicios de una conocida agencia de publicidad de Washington, Hill & Knowlton, quienes entrenaron a varios testigos falsos para convencer a la ONU y al Congreso de Estados Unidos sobre una cruel matanza ordenada por el ejército de Saddam Hussein en Kuwait. El mundo se conmovió durante varios días al conocer las atrocidades del ejército iraquí, pero todo era un montaje. La empresa no se privó de poner en escena el desgarrador testimonio de una enfermera kuwaití menor de 18 años. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Pero en realidad esta adolescente era la hija del embajador de Kuwait en Washington. Jamás fue enfermera y menos testigo de ninguna atrocidad cometida por el ejército de Hussein. Now is the time to check the aggression of this ruthless dictator whose troops have bayoneted pregnant women and have ripped babies from their incubators in Kuwait. He subjected the people of Kuwait to unspeakable atrocities, and among those maimed and murdered, innocent children. Bueno, ahí teníamos uno de los casos emblemáticos. A veces uno se olvida porque han pasado ya prácticamente 15 años. Esto ocurría en una de las maneras en las cuales se justificó la invasión a Irak. Claro, básicamente es
la manipulación que se hace a través de presentar supuestas testigos de cosas que han sucedido y han pasado, y lo demuestran para justificar o dar la idea de que es una situación que se está viviendo muy difícil, y que lo muestran a los medios de comunicación, las grandes redes internacionales, para darle cobertura. Bueno, después de realizar esta operación muy bizarra con una supuesta enfermera, lanzaron más de 10 años después una segunda invasión a Irak, y allí recordamos todos que dijeron que tenían armas que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que había colaborado con Al Qaeda, lo relacionaron con Osama Bin Laden. Y bueno, parte de dar el contexto de estas operaciones psicológicas, de estas campañas de desprestigio para confundir a la población y convencerla de determinados objetivos políticos o militares, se aplicó la que vamos a ver a continuación. Para 2003, el dictador iraquí seguía en el poder y nuevamente se inventaron mentiras para justificar una agresión. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. It concludes that Iraq has chemical and biological weapons, that Saddam has continued to produce them, that he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population. Para cuando terminó el bombardeo mediático, todos estábamos convencidos de que la invasión era necesaria. La vía militar estaba allanada. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Bueno, ahí teníamos otro de los videos. Este obviamente se hizo completamente masivo porque desde el propio Estados Unidos y sus agencias admitieron la mentira para esa invasión a Irak. Se buscaba todavía esas armas de destrucción masiva, nunca terminaron de encontrarlas, y se demostró que era una manipulación a través de los medios de comunicación, que el gobierno de Bush, en este caso, quería tener la excusa perfecta para atacar Irak. Es que este mismo tipo de operaciones psicológicas se aplicó en contra de la sociedad boliviana en febrero, con otro objetivo, pero con la misma filosofía de confundir y manipular la opinión de miles de personas. Vamos a ver un último caso, el de Libia, el de Gaddafi, y luego charlamos un ratito con Julio Peñalosa. En 2011 inventaron que Muammar Gaddafi había bombardeado con su fuerza aérea a población desarmada en la ciudad de Benghazi, la segunda más poblada de Libia. The international community has been speaking with one voice, saying very clearly that Colonel Gaddafi's brutal attacks on his own people are unacceptable and will not be tolerated. Gaddafi has lost the legitimacy to govern, and it is time for him to go. La mentira sirvió para que la OTAN consiga luz verde de la ONU para destruir el país. Además, los terroristas financiados por Estados Unidos y algunas monarquías del Golfo lincharon a Gaddafi. We came, we saw, he died. We came, we saw, he died. Bueno, ahí el cierre de este informe sobre la situación en Libia, en la cual la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, reciente perdedora en las elecciones de los Estados Unidos, celebraba la muerte mediante el linchamiento de Muammar Gaddafi. Bueno, estos son los antecedentes, como decíamos, de estas campañas de desprestigio, que en el documental, a que invitamos a que quienes no pudieron verlo puedan hacerlo en los próximos días o semanas. Ya veremos la forma de difusión y seguramente estará
disponible en otros lugares para poder seguir debatiendo este tema. Pero lo que se sostiene y lo que se demuestra es que este tipo de campañas que confunden a grandes masas de la población, que se aplicaron en este caso desde Estados Unidos, también se vivieron en Bolivia en este último año en torno al caso Zapata y al referéndum del 29. Bueno, hacíamos un llamado a la tranquilidad hace un rato y nos encontramos, o quería charlar con nosotros Julio Peñalosa, no sé qué pasó ahí con el compañero Peñaranda. Vamos a escuchar a Julio, por favor, ¿lo tenemos ahí? Hola Andrés, Mariano, compañeros, un saludo a Ojo con los Medios. No sé si me copian bien, ¿sí? Sí, Julio, te escuchamos, bueno, adelante. Bueno, a ver, Raúl Peñaranda está haciendo un recorrido por los medios de comunicación, en este momento está en una estación televisiva, menos mal que en este caso ya hay igualdad de condiciones porque se supone que está debatiendo con Hugo Moldis. Han habido pronunciamientos de las asociaciones de periodistas de los distintos departamentos del país llamando a rechazar el documental, pero en términos muy beligerantes, porque se denuncia que este documental sería un artefacto o un dispositivo para amedrentar a los periodistas de Bolivia, queriendo generar un clima adverso, absolutamente negativo, xenófobo contra Andrés Salari, que a mí me ha preocupado muchísimo. Fiel a mi estilo periodístico y a mi manera de obrar en todo lo que hago en la vida pública en el país, he llamado por celular a Raúl Peñaranda y me adelanto yo a decir lo que sucedió, porque sé que probablemente él pueda manipular y pueda tergiversar la verdad, cosa que hace continuamente con la producción periodística de la que es responsable en la agencia de noticias Fides. Le dije claramente, y me incluí porque participé en el documental, aunque fuera de una manera muy fugaz y muy rápida, que si no pasaba algo a los periodistas que teníamos que ver con el documental, y nombré a 3, a buen entendedor, pocas palabras, le dije que lo iba a responsabilizar a él por estar instigando acciones corporativas fascistoides por parte de ciertas organizaciones periodísticas. Solamente le dije eso, escuché nada más que un silencio tenso y que duró unos segundos y decidí cortar. Nada más lo llamé para notificarlo, para informarle en sentido de que es él quien está generando todo un clima de animadversión y casi de linchamiento contra Andrés Salari en primer lugar y seguramente contra quienes venimos atrás y que hemos tenido de una u otra manera que ver con el documental. Ha estado recién Peñaranda en el programa de Jimena Galarza en televisión universitaria, diciendo una sarta de barbaridades, ha tratado a Andrés de mercenario, y yo he hablado con Jimena hace unos minutos y le he dicho que quiero participar del programa como contraparte y le dije una cosa fundamental que creo que es básica. Compañera, primero veamos el documental y en función de lo que veamos, debatimos, pero si estamos hablando sobre la base de algo que ustedes ni conocen. Y ella me contestó que habían visto el tráiler. Dije, el tráiler dura segundos, el documental dura 1 hora 20 minutos. Y te vas a sorprender con lo que vas a encontrar. Una vez que todos estemos en igualdad de condiciones y hayamos visto todos el documental, ahí podemos entrar en el debate. Debatamos ideas, debatamos versiones, debatamos maneras de entender las cosas, pero dejémonos de estas bravuconadas y de esta generación manipulatoria de percepciones que no tienen nada que ver con la realidad, atacando al gobierno, atacando a Andrés desde el punto de vista de sus relaciones personales, de cuánto le pagaron o no le pagaron, que si le pagaron $500,000 o no sé cuánto. O sea, realmente una cosa absolutamente delirante. Y bueno, eso es lo que he hecho, y mañana seguramente yo participaré del programa Jaque Mate de Jimena Galarza para decir mi punto de vista acerca de esto, y voy a reiterar básicamente cuál es el punto de partida desde el cual debemos movernos. Mirar el documental. Miramos el documental y a partir de ahí debatamos lo que quieran, pero por favor no hablemos sobre la base de la nada, de supuestos, de intuiciones. Están muy incómodos, están muy molestos porque por primera vez cierto periodismo insensible y satisfecho ha sido tocado en su inmácula figura, imagen y no sé qué, y los tiene realmente arrebatados de ira. Porque ciertamente en el documental, que yo sí lo he visto completo,
Hay elementos objetivos clarísimos que muestran que hubo manipulación, que hay mentiras, que hay inexactitudes. El director de Página 17 dice, no le damos cobertura al señor Valverde, y a continuación aparecen los titulares de páginas, pero innumerables titulares, en los que Valverde aparece declarando en Página 7. ¿En qué quedamos, señor Premio Nacional del Periodismo? ¿Cuál es la verdad? Dice que no le dan cobertura y a continuación vemos titulares que dicen lo contrario. ¿Quién miente? Eso es absolutamente claro, están las imágenes ahí, no hay nada más que discutir. Todo eso es lo que he venido recogiendo y percibiendo en estos últimos minutos, haciendo un recorrido, un zapping por los canales de televisión, y Jimena Galarza me dijo, claro que sí, puedes venir mañana al programa y mañana yo diré mi palabra. Eso es lo que quería comunicarles, compañeros. Julio, además de que por una cuestión obvia de recién estrenó el documental, muchos han hablado sin ver el contenido, lo que ha estallado también es muchos ataques simplemente por la nacionalidad del realizador. Pero si la que inauguró la xenofobia fue Lupe Cajías en una columna en el diario El Deber, hablando del peruano que había sido asesor de Evo Morales y de los españoles que habían asesorado en la construcción de la nueva constitución política del Estado, y ahora un argentino hacía un documental, nada menos que Lupe Cajías, la farina anticorrupción de Carlos Mesa. O sea, hemos perdido realmente el sentido de las proporciones. ¿En qué estamos? No podemos sentarnos sensatamente los periodistas con miradas distintas a debatir, a discutir razonablemente las cosas. O sea, me parece absolutamente fuera de lugar. Esto es un documental. El objeto del análisis, la crítica, la polémica, tiene que ver con unos contenidos y unas formas de un documental. Partamos de ahí. Igualémonos todos, miremos el documental y luego hablamos. Y ahí podemos decir lo que cada quien, pero a partir de lo que dice el documental, no a partir de lo que me imaginé o me figuro que puede decir el documental. Lo descalifican sin verlo y además inducen a actitudes de agresión a la libertad de expresión, de esa que se quejan, que dicen que están siendo perseguidos, que les genera autocensura y amedrentamiento y miedo. Se contradicen flagrantemente en la manera en que plantean las cosas. O sea, realmente me parece pavorosa la forma en que están obsesionados con derrocar a Evo Morales por todos los medios, porque su periodismo se ha convertido en una personalización subjetiva que deforma el oficio y que realmente me preocupa, cosa que es exactamente lo que digo en el documental de Andrés. Y perdón, Julio, creo que en este particular momento y particular hecho periodístico es que las redes sociales se han convertido en la fuente precisamente de muchos de estos periodistas que plantean este tipo de observaciones sin antes haber conocido el documental. Creo que es un fenómeno que también se ha repetido en su momento en ese 21 de febrero y también se repite ahora porque es a través de las redes sociales que básicamente plantean un ámbito de discusión bastante anónimo y bastante amplio en la crítica a lo que tú te hacías referencia. Creo que se ha cambiado la función de los medios de comunicación en basarse en redes sociales en vez de ir y acudir a la fuente y sacar la crítica en realidad de lo que es el documental. Hay una operatividad cotidiana en alianza entre medios de comunicación que formarían parte de este conjunto de medios denominados en el documental como parte de una cosa que se llama cártel de la mentira, con redes sociales, que ciertamente son operadas de manera bastante profesional, y los fogoneadores de esas redes sociales son Carlos Mesa en el Twitter, Samuel Doria Medina en el Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se suman, ¿no?, los X y Z, que cada quien dice lo que le parece, levanta el nombre de quien sea, calumnia, difama, se inventa. Por ejemplo, se inventan que Andrés Gómez, no sé qué, que acaba de ser echado de la radio en la que trabajaba, es uno de los damnificados de este documental. En este documental el señor Andrés Gómez no aparece ni por las tapas, no está en el documental, no es ni mencionado, no existe en el documental. ¿Y esto por qué lo refiero y por qué lo adelanto? Para poner en evidencia, con este ejemplo, que realmente no han visto el documental, pero no solo no han visto el documental, no quieren verlo, les incomoda la idea de verlo porque saben que lo que se van a encontrar es material que tiene una cierta solidez,
una consistencia y un discurso basado en una visión política, etcétera, etcétera. A diferencia de ellos que hablan de independencia, de neutralidad y de no sé qué otras pamplinas, aquí hay claramente una posición clarísima de identificación con un proceso político, con una visión de país y una manera de entender nuestras formas de querer autogobernarnos y autodeterminarnos como latinoamericanos. Eso está clarísimo en el documental. Ellos en realidad no quieren verlo, porque les incomoda la idea de debatir sobre la base de elementos concretos que están puestos ahí en el documental en imagen y en sonido. Julio Peñalosa, periodista, analista, gracias por esta comunicación con Ojo con los Medios. Gracias, Mariano, saludos Andrés, saludos Lord Anthony, un abrazo para todos. Abrazo. Bueno, ahí... Gracias. Le agradezco personalmente a Julio este apoyo público, realmente para mí es algo muy importante y nada, agradezco públicamente la comunicación y el apoyo en medio del bombardeo que ya empezó y que va a seguir y al que responderemos oportunamente cuando lo consideremos necesario y pertinente. Bien, hagamos un corte que estamos aún sin la primera pausa en el programa, así que primera pausa y volvemos. Volvemos en esta segunda parte, en este segundo bloque, a seguir desmenuzando precisamente lo que es este documental, El cartel de la mentira. Hemos estado analizando ya otros casos muy particulares y ahora vamos a hablar también de un periodista ecuatoriano que se llama Demente al presidente Rafael Correa Delgado. Y una actitud de emperador cuando apenas lo elegimos presidente. Por eso prohibió aquí a sus funcionarios venir y lo sigue haciendo, en buena hora. No los necesitamos y hemos crecido sin ellos y seguiremos sin callar sin ellos. Reconocido periodista ecuatoriano, en exclusivo para el blog de noticias Esmeraldas News. ¿Cómo considera usted que está la libertad de expresión en el Ecuador? No es como considero yo que está la libertad de expresión, es como siente la gente que está. Acorralada y arrastrada por un individuo que cree que solo él tiene la posibilidad de opinar y a todos los demás los va a encarcelar. No puede haber libertad de expresión, que es un conjunto de derechos y garantías simultáneamente vigentes, si la principal autoridad del país es un trastornado mental. Si la principal autoridad del país es un trastornado mental. La realidad lo desmiente cada día, se enreda con su lengua, lo vence su bilis. Le gana el odio que dice no sentir, pero se evidencia en los rictus de su cara y en lo fingido de su risa. Pero ese análisis que quede para los psiquiatras. Bueno, ahí veíamos a un periodista ecuatoriano, Andrés, hablando del presidente Correa. Sí, es parte del contexto regional e internacional de cómo los medios de comunicación privados pueden tratar a los líderes de los procesos de cambio, ¿no? Porque parte fundamental del trabajo también es que demostrar o describir que lo que sucede en Bolivia tiene un correlato muy similar en distintos países de la región, allí donde gobiernan los procesos de cambio. Y esto es importante porque la derecha siempre como que trata de aislar a los procesos, ¿no? Pero tiene una estrategia similar en la mayoría de los países y es importante que tengamos conciencia de ello, porque si no nos creemos realmente que los casos de corrupción o que deslegitiman a los gobiernos pueden ser aislados y tienen sus características peculiares, que las tienen, pero también forman parte de una estrategia continental de desprestigio y desinformación. Por eso la cita a este periodista ecuatoriano que se refiere en términos tan agresivos contra el presidente Correa. Después vamos a ver un ejemplito más y después vamos al segundo corte, que tiene que ver con algo muy reciente, Mariano, que hemos mostrado en Ojo con los Medios hace algún tiempo. Sí, que es el candidato a presidente de España por el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, que luego de, podríamos decir, un golpe interno dentro de su partido que lo quitó de la
la Secretaría General para permitir un nuevo gobierno del Partido Popular, dio una entrevista al medio La Sexta contando justamente sobre una presión que recibió de un medio de comunicación. ¿Alguien te ha dicho categóricamente con Podemos de entrada no? No, pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El País ha sido uno de ellos. Bueno, ahí Pedro Sánchez, entiendo que El País, del grupo Prisa, le dijo que antes de la segunda elección que no iba a aceptar una coalición con Podemos, con el partido de Pablo Iglesias. Y esto es parte de lo que creo que hay que debatir. O hacemos periodismo libre e independiente, o le decimos a un candidato a presidente que no puede hacer un pacto con un partido porque si no lo vamos a atacar, ¿no? Se ha desarrollado una especie de práctica del periodismo extorsivo en muchos países, que tiene que ver con estas cuestiones. Y esto me parece que, no sé, podemos ocultarlo y decir que no sucede, pero no es nuestro papel, ¿no? Sí, tiene que ver también con la llegada de gobiernos que pusieron en duda un cuestionamiento o se enfrentaron con los medios hegemónicos en la región, sobre todo en países donde hay monopolios muy fuertes. Es el caso de la Argentina con la llegada... Mariano, ¿Cómo? Pedro Sánchez no es Fidel Castro, ni Evo, ni Maduro, ni Chávez. Y a él también se sientan y le dicen, con este no hagas un pacto porque te vamos a hacer oposición desde los medios. Sí, así es, así es. Igual en Argentina pasó algo parecido hace un tiempo. Claro, cuando inesperadamente en esa Argentina que estaba partida y rota por las crisis del 2001, los 5 presidentes en una semana, llega a la presidencia Néstor Kirchner y un diario le dijo esto. Nota 8, por favor. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Reunirse con el embajador de Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Este es Julio Blanc, editor en jefe del Grupo Clarín de Argentina, algunos meses después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de 2015. A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Periodismo de guerra representa haber hecho cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier título, cualquier zócalo de la televisión para estigmatizar, para borrar la honra de las personas que están en la vereda de enfrente. La incidencia que han tenido en este tiempo para mí ha sido lo más diabólico que he conocido en mi vida. Diariamente no, de mañana, de tarde y de noche. Hay mentiras porque ahora con los portales pueden hacerlo realidad de esa manera. Básicamente el periodismo de guerra que se ha planteado también, un fenómeno que nosotros también lo vivimos aquí cerquita y me hace recuerdo a ciertas declaraciones de una periodista que planteaba de que el gobierno lo estaba asfixiando porque no le estaban dando publicidad y obviamente este tipo de exageraciones, este tipo de decir, bueno, mi medio es el que cuenta y tienes que prestar atención, creo que se repite y esto es un caso muy particular y como lo vemos diciendo, el contexto de todo lo que se vive en América Latina, lo que se vive en el mundo también se ve reflejado en este momento en particular en el documental, comandante. Sí, parece que Ojo con los medios se transformó en documental. No se pongan nerviosos, por favor, les reitero el pedido. Bien, hacemos
rapidito la última pausa comercial que nos queda. Vamos. Último bloque de Ojo con los Medios, hablando con Andrés. Andrés, entrevistaste al periodista intelectual uruguayo Aram Aronian, que fue además fundador de Telesur, para el documental. Sí, Mariano, porque él fue el primero en hablar de cartelización mediática por el golpe en Venezuela en abril de 2002, donde fue claro que, incluso reconocido por los golpistas, que se organizaron, se cartelizaron para establecer un discurso único, golpista, desestabilizar al gobierno y derrocarlo. Y esto nos decía a ese respecto. Nuestros medios hegemónicos están cartelizados. Hay un cártel de la información y hay un terrorismo que impone ese cártel. ¿Por qué cartelizado? Porque la misma información se repite de la misma forma, con los mismos ingredientes en casi todos los medios. El terrorismo mediático cartelizado comienza posiblemente con un globo de ensayo del 2002, con el golpe en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Si hace 40 años se necesitaban de Fuerzas Armadas para imponer modelos políticos, económicos y sociales, hoy no hace falta tanques ni bayonetas. Hoy basta con el control de los medios de comunicación social para poder imponer imaginarios colectivos que golpean a nuestras democracias para, entre otras cosas, apoderarse de los recursos naturales de nuestra región. Bueno, ahí interesantes los conceptos vertidos por Aram Aronian, uno de los grandes periodistas de nuestra región. Muy interesante lo que cuenta Aram, y siempre es muy claro y muy contundente a la hora de hablar de comunicación. Otro personaje, otra personalidad que me encontré con un discurso muy afilado sobre los medios, que no lo tenía tan presente, es el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Vamos a escucharlo. Bem, pois bem, aqui no Brasil hoje você não tem partido de oposição. Aqui no Brasil hoje quem faz oposição é, na verdade, a mídia. O Globo, Você tem 3 jornais, 3 revistas e os canais de televisão que fazem oposição aberta ao governo. Convoca passeata, convoca protesto, estão estimulando ódio. E eles não sabem perder. Eles não sabem perder, ou seja, eles perderam uma eleição da Dilma. Sabe? E eles continuaram no palanque até hoje. Como o partido é frágil, a imprensa assumiu o papel de ser o partido. Isso é grave, isso é um risco para a democracia. Bien, ahí el presidente decía que la verdadera oposición son los medios de comunicación, y es algo similar con lo que sucede y hemos podido descubrir también en el documental, Andrés, en el caso en particular en Bolivia. Sí, esa declaración de Lula, muy buena. Yo sé que Mariano admira mucho al expresidente de Brasil. Con eso ya nos toca despedirnos, pero con una perlita más. Les mando un abrazo grande y hago nuevamente el llamado a que se tomen las cosas con más tranquilidad, con más apertura democrática, y en el marco de la libertad de expresión se permitan ver el documental y sacar las conclusiones sin agresiones adicionales sin sentido. Bien, nada, lo despedimos y lo felicitamos por el estreno del documental, y con lo que decía Andrés, con la palabra del presidente Evo Morales. Hasta luego. Un abrazo. Que le vaya bonito. Los medios que van a siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Y es casi normal. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación.